Buenas tardes a todos. Un gusto para mí en la tarde de hoy poder conversar de un tema muy interesante, agradeciendo en primer lugar a Grupo Guía por la oportunidad de esta tarde estar con ustedes y con el amigo Jorge Chan, amigo coterráneo también, que nos extendió pues la invitación para conversar un poco, aunque el tiempo es escaso ya que una hora para hablar de un tema un poco amplio como es el recurso de casación, se queda corto el tiempo, pero espero que lo compartido en la tarde de hoy sea de provecho, sea interesante para todas las personas que puedan escucharlo y sobre todo pues tener una plática amena dentro de lo que cabe. Y pues luego de agradecer, debo presentarme de una forma corta. Mi nombre es Tania Saavedra. Actualmente trabajo en el Ministerio Público como fiscal de circuito en un despacho adscrito a la Procuraduría General de la Nación. Tengo casi 15 años de ejercicio profesional y más de 5 en esta oficina en donde específicamente vemos varios temas y vemos los recursos de casación, recursos de revisión, también acciones de inconstitucionalidad y otros temas relativos en donde se le corra traslado a el Procurador General de la Nación. En esta oficina, pues he tenido la oportunidad de conocer, de estudiar el recurso de casación desde diferentes ópticas, desde la óptica inquisitiva, donde lo inicié a ver en el año 2015, hasta la actualidad, que cada día más hay recursos de casación, pero del sistema acusatorio, que es el que está rigiendo en todo el país, pues de manera ya absoluta. Entonces, en esa medida, ese ejercicio que ha sido sumamente interesante para mí me permitió ver desde un poco atrás, cuando estaba en las fiscalías de circuito, los primeros recursos que nos atrevíamos a presentar en ese momento como asistente de fiscal y realmente debo pues expresarle como primera experiencia un poco de miedo que tenía como profesional al ver un recurso de esta naturaleza, porque la competencia de la casación en un sistema y en otro sigue siendo la Corte Suprema en su sala penal, el máximo tribunal penal de un país, y eso a nivel profesional, en un profesional pues bastante joven, él, le da mucho temor. Sin embargo, yo debo iniciar mis primeras palabras para compartir con las personas que están aquí es la necesidad de ese ejercicio del derecho, de aprender siempre cosas nuevas, de atreverse a pesar de las dificultades, de los miedos o del nivel de tecnicismo que pueda tener una figura jurídica. Y efectivamente, la casación de un sistema y de otro es una casación, es un recurso, perdón, que requiere de un nivel técnico, pero un nivel técnico que podemos ir aprendiendo. En primer lugar, con la lectura del código, el código judicial, si fuera en inquisitivo, porque quiero comentarles que al sol de hoy todavía hay buena cantidad de casaciones del sistema inquisitivo y en la oficina a la cual pertenezco vemos uno y otro traslado de esa naturaleza. Conversando con el compañero Chan, viendo la opinión, la opción que hace, la presentación más bien que hace la Procuraduría General de la Nación en un sistema y otro, a pesar de que ha tenido debates, sobre todo para el sistema acusatorio, en donde algunos profesionales no comparten la participación, el traslado que se le da a la Procuraduría General de la Nación en un recurso de esta naturaleza es para que dé una opinión objetiva en base al recurso presentado. Efectivamente, no tiene que coincidir con la que ha solicitado en su momento o con la investigación que llevó en su momento la fiscalía que le corresponde. Puede coincidir o no puede coincidir porque es una opinión, como les decía, objetiva, tanto en un sistema como otro, que efectivamente tiene diferencias de nuestra participación o de todos los sujetos procesales que al final acuden a la casación en un sistema y otro, evidentemente sí. Retos, como le quise pues anotar a esta presentación, muchos, porque entre el sistema inquisitivo y el acusatorio hay muchos cambios y este recurso extraordinario que a pesar que nuestro Código Procesal Penal no lo denomina de esa naturaleza,
el propio fundamento, la naturaleza, los principios que tienen que ver con la acusación, si lo analizamos a nivel del derecho comparado, efectivamente le da la característica de un recurso extraordinario por por los requisitos que mantiene, como les decía, por sus propias características, por su naturaleza y por su nivel de tecnicismo para poder de esa manera configurar los errores procesales que de alguna forma las partes están tratando de invocar una vez se presenta la casación. Yo les preparé una presentación que la voy a dejar abierta, pero es una presentación un poco amplia que mantiene las generalidades por si alguna persona pues la quiere mirar, en donde se ve lo principal que requiere este recurso en un sistema jurídico. Sin embargo, les voy a tratar de hablar de experiencias concretas y claras para tratar de mantener una conversación más amena y sobre todo me parece sumamente importante transmitirle algún tipo de recomendación desde la experiencia como abogada que he tenido la oportunidad de tener como estos últimos 5 años, tal cual les he mencionado, las diferencias entre un sistema y otro en cuanto a este recurso y sobre todo, como veo yo, los desafíos que debemos seguir afrontando para la casación como recurso en el sistema penal acusatorio. Voy a tratar de compartirles la pantalla. A pesar de que he tenido la oportunidad de conversar de este recurso en otros foros, es la primera vez que lo hago de esta manera virtual, pues a lo que nos estamos abocando todos como país o ante la pandemia, definitivamente que son nuevas las expectativas que hay, pero también las experiencias. Me parece sumamente interesante hacerlo de esta manera, pero espero poder cumplir también con esas expectativas en la presentación. Ya les comparto la pantalla. Tengo un poco de problemas en cuanto a poder compartir la pantalla, pero de igual manera y compartiré con el grupo día la presentación y de todas formas pues le puedo seguir conversando sobre el tema pues por el manejo que el día a día mantengo del mismo. Partiendo del concepto o de la recurribilidad que va a tener el recurso de casación en un sistema y otro, nos mostramos ante un sistema acusatorio ante un sistema acusatorio en donde, a diferencia de nuestro sistema anterior, directamente el recurrente, el litigante, puede o tiene la oportunidad de, ante una sentencia de la cual se encuentra disconforme, no está de acuerdo con el fundamento de la sentencia, puede ir directamente hacia el recurso de casación, presentarlo ante la Corte Suprema de Justicia para que sea la sala penal que entre a analizar la viabilidad del mismo. Anteriormente tenía que darse una segunda instancia, agotar la misma para poder acceder a la casación. Sin embargo, con el cambio de este sistema, tiene el litigante la opción de ir de forma directa, pero debe cumplir algunos requisitos o unos presupuestos básicos para poder entonces cumplir con, con ese requerimiento. ¿Qué quiero decir con esto? Debe verificar en primer término la existencia de una causal, de algunas de las que están determinadas de forma expresa en el Código Procesal Penal, y debe fundamentar esa causal en un motivo o varios motivos, depende de su propuesta casacionista, y luego debe acompañar esa presentación con disposiciones legales, ya sean disposiciones sustantivas o disposiciones adjetivas. Eso lo sigue manteniendo la casación. La gran diferencia es que las causales han variado.
si hacemos una revisión al Código Judicial, tenemos una cantidad extensa de causales que, sinceramente, estimados espectadores, la mayor parte de ellas no son usadas por los litigantes del día a día en el sistema inquisitivo. Sin embargo, el acusatorio determina en 3 causales específicas la posibilidad de acceder a casación, pero dentro de esas causales, a pesar de ser solo 3, tienen muchas formas en las cuales pueden representar estas. Es decir, tiene la posibilidad de establecer algunas de las garantías que considera, garantías judiciales que puede considerar que están conculcadas con la labor del tribunal, ya sea en el desarrollo del proceso o en la sentencia. ¿Qué quiero decir con esto? Y es un aspecto sumamente importante y para mi concepto necesario de discutir, porque tenemos que tener claro que para recurrir en casación lo que tenemos que analizar en primera instancia es la sentencia del tribunal, en este caso el acusatorio de la del tribunal de juicio. Analizar de forma estratégica la posibilidad de recurrir, ya sea en casación o en anulación, dependiendo del caso. Revisar cuál es el error judicial, porque al final de cuentas, el recurso de casación, como cualquiera de los recursos que van en contra de las sentencias, lo que trata de analizar es el posible error judicial. No estamos en una etapa en donde vamos a discutir la investigación, no importa la causal. No es una instancia más en donde seguimos peleando con la fiscalía, no es una instancia en donde usted lo que no logró superar en ese desarrollo del proceso va a tratar de resolverlo. No es esa la instancia. Usted debe verificar si estratégicamente ha ubicado en la sentencia un error judicial que pueda revertir con el recurso. Otro aspecto para mí vital es entender que un recurso no es lo que va a salvar una investigación que tenga una deficiencia. Un recurso no es lo que va a tratar de resolver los errores de litigación que haya cometido cualquiera de las partes, independientemente que yo forme parte del Ministerio Público, no hago alusión ni a una ni a otra. Todos los abogados podemos equivocarnos como seres humanos que somos, y si la teoría del caso de algunas partes tuvo deficiencias para ser acreditada, probada en el caso de la fiscalía o desacreditada en el caso de la defensa, no va a ser el recurso el que realmente lo va a salvar esa falencia. Entonces debemos analizar de manera concreta la sentencia, el error, el juez se equivocó, el juez, si quiero irme por la anulación, verificó algún error probatorio, el tribunal de juicio verificó los hechos de forma adecuada, sin embargo, no logró en su ejercicio intelectivo aplicar la norma penal que le correspondía al caso, le aplicó un atenuante que no le correspondía, le aplicó un agravante que no le correspondía, erró en la selección de la norma, no era apropiación indebida, era estafa, por poner ejemplos. Esos errores se discuten en sede de casación. El error del juez, no los errores de los litigantes. Y lo digo y lo remarco porque desde la experiencia hemos visto cómo las partes en fase de audiencia reiteran en su argumentación situaciones que son superadas, que no son parte del recurso. Y en la presentación que les tenía por compartir, lástima que Facebook no me ha permitido compartir la cámara, tuve algunos problemas con mi navegador al inicio hasta que finalmente pues, tuve la oportunidad de transmitir, establecen principios elementales para la consecución del recurso de casación. ¿Qué les podría recomendar a los colegas que les interese en su momento aprender a formular adecuadamente un recurso de casación? Además del estudio obligado de lo que diga el Código Procesal Penal en cada una de sus normas relativas a los recursos, relativas a la casación, es necesario también revisar la jurisprudencia, es necesario revisar la doctrina. La jurisprudencia es muy importante. ¿Por qué? Porque estamos entendiendo el criterio
judicial en base al conocimiento del recurso. Podría recomendar inclusive revisar las admisibilidades. Son el instrumento o la resolución judicial que puede explicar, en donde mejor explica la Corte, cuál es la falencia que tiene, en todo caso, su recurso, si se lo ordena, si le ordena la corrección del mismo. Puede ir aprendiendo cuáles son las pautas para presentar en el análisis de uno y de otro. En definitiva, no todas las admisibilidades pueden ser, tienen tanto desarrollo, por decirlo así. Sin embargo, allí encontrará elementos importantes para entender la figura del recurso de casación, para que al momento que decida interponerlo, vaya comprendiendo cada vez más la técnica. Es importante destacar que el estudio de este recurso, debido a su nivel de exigencia o formalismo, complica al litigante a quizás en una sola ocasión entender el aspecto general de cómo acreditarlo. Quizás en el desarrollo del trabajo, directamente yo lo he vivido. Recuerdo una de las primeras casaciones inquisitivas, que el planteamiento viene siendo igual, los cargos de ilegalidad en términos generales, la estructura se mantiene de un sistema a otro. Recuerdo con claridad, había seguido un modelo y el compañero fiscal que tenía experiencia en esos temas, que lo revisó, a pesar de que me había felicitado porque decía que estaba bien, me recomendaba no argumentar. Y yo cuando leía el recurso decía, pero yo no estoy argumentando. No se lo dije a él, pero dije, ¿por qué dice que yo argumento si yo no estoy argumentando? ¿Por qué les digo esto desde la experiencia práctica? Porque los que vienen del sistema anterior o los que litigaron en el sistema anterior, recordarán, yo fui asistente de fiscalía y de personería varios años y acostumbrábamos a hacer las apelaciones de una forma amplia. El código no exigía un formalismo para poder incluir en ese desarrollo de recursos. Uno decía de todo lo que consideraba que no era adecuado, cuál era el rol del tribunal, todas las falencias que podía encontrar en el proceso de una forma muy abierta, de una forma muy amplia. Y siento que institucionalmente, por ejemplo, que en algunas ocasiones he tenido la oportunidad de compartir con algunos compañeros que empiezan a hacer sus primeros recursos, cae en el mismo error de la argumentación. Y ese no es el enfoque que requiere un recurso extraordinario como la casación en ninguno de los sistemas. El litigante debe concentrarse en realizar los antecedentes, aunque los que han visto un poco el tema entenderán que ya nos exige una historia concisa del caso para presentarlo. Es cierto, pero ¿qué les recomendaría yo? A la Corte hay que explicarle, por lo menos de manera sucinta, qué fue lo que pasó. El hecho jurídicamente relevante hay que establecerlo. Si usted le quiere poner antecedente, historia, el nombre que requiera, pero una explicación previa sí es atinente porque no puede entrar directamente a establecer un cargo de ilegalidad si ni siquiera he dejado por sentado qué fue lo que pasó. Se puede explicar en su historia sucinta, en su historia breve, en su antecedente, explicar cómo terminó el proceso, quiénes son las partes, lo más relevante, si quiere indicar cuándo se hizo la audiencia, aspectos prácticos, directos, es concisa, no es una historia larga, porque muchos litigantes en sus recursos pues establecen a veces como resúmenes del proceso y esa no es la necesidad de esa parte. Es un enfoque básico y principal en donde usted va a explicar qué fue lo que pasó. Y luego tiene que invocar la causal. La causal debe acompañarla tantos motivos respalden una disconformidad que apoye esa causa, la explicación. En un solo motivo, si es solo uno su error, el error que usted pretende señalar. Como un ejemplo, si estamos hablando de una casación en donde se está discutiendo los errores en la selección, en la interpretación que hace el tribunal, el numeral 3 de las causales de casación, usted considera que fue un error que influyó en los dispositivos del fallo por una errada interpretación, porque quizás el tribunal le aplicó una circunstancia atenuante, o sea, mucho, que no se configuró, le dio un sentido distinto, le dio un alcance distinto a la norma.
Usted nada más en su motivo, en su cargo de ilegalidad, estructura la información o la disconformidad o la expresión más bien de cuál es el error judicial, en un solo motivo. No es necesario incluir 2 y 3 motivos si el cargo solamente atañe a un solo error. Entonces no es necesario explicarlo varias veces porque no es argumentativo, es la configuración del error. Y luego que establece el error, si estamos viendo ese ejemplo, que es un ejemplo sumamente sencillo en cuanto a la interposición de la casación, luego usted debe anotar las disposiciones legales infringidas, es decir, cuál fue la norma jurídica que el tribunal en ese error dejó de aplicar, aplicó indebidamente, o le dio un sentido distinto a la norma. Si estamos hablando de una causal de puro derecho en donde la aplicación normativa no fue adecuada, la del Código Penal, entonces el Código Penal, la disposición legal infringida sería el artículo 90 en cualquiera de sus numerales. Generalmente, en los desarrollos judiciales, cuando la aplicación del derecho no es adecuada, como las reglas de hermenéutica están en el Código Civil, la jurisprudencia de la Corte ha establecido que también se incluye como una disposición vulnerada o violada el artículo 9 del Código Civil. Eso se ha ido verificando con el desarrollo jurisprudencial. Y se maneja entre un proceso y otro porque esa causal de puro derecho es una causal clásica del recurso de casación que ha subsistido de un sistema a otro, que establece los 3 tipos de violaciones que van a ver en numeral 3, que es la indebida aplicación, la violación directa o la errada interpretación de la norma. El error que hace el litigante en esos momentos, que trata de proyectar, quise decir, el litigante en esos momentos, es un error en donde debe solamente circunscribirse a la aplicación de la norma. El tribunal de juicio, en este caso, pues estamos hablando de un sistema acusatorio, al momento de aplicar efectivamente las disposiciones del Código Penal, soslaya su cumplimiento, comete un error judicial que va directamente enfocado a eso. Eso se conoce en la doctrina como una violación directa a la ley. Por eso, cuando usted revisa lo que establece de forma efectiva las causales de casación, van a ver que establece de forma compuesta, dice, cuando en el pronunciamiento de la sentencia se hubiera hecho una errónea aplicación del derecho por interpretación errada, por aplicación indebida o por violación directa a la ley. Esa violación es una violación directa porque el tribunal verificó de forma concreta los hechos, los aceptó, pero al final no atina, creo que es la palabra adecuada, no atina en la aplicación del derecho. Error distinto puede verse cuando se da una violación indirecta a la ley, en las causales clásicas probatorias de la casación, que siempre han subsistido, pero con el cambio del sistema acusatorio fueron otorgadas o concedidas al recurso de anulación. Desconozco por qué se realizó ese cambio por parte del codificador. Sin embargo, si ustedes tienen interés de ver a nivel de derecho comparado, efectivamente, esas son las causales clásicas de la casación. El error de hecho y el error de derecho van directamente enfocados como una de las causales clásicas de casación y requieren un nivel de tecnicismo. Ahora bien, desde la experiencia, lo que he podido observar en las anulaciones, a pesar de que nuestro Código Procesal Penal, perdonen que me salga un poquito del tema que es casación, pero es necesario aclararlo, el desarrollo que el Tribunal de Apelaciones le ha dado a esas causales, hasta donde yo he podido darle seguimiento por el interés que tengo en el tema, es muy parecido a lo que la Corte Suprema de Justicia en el análisis que ha hecho de estas causales, que son las más utilizadas, señoras y señores, siempre en la casación, y pareciera que en la casación inquisitiva fueran las únicas, porque cuando se presentan las otras causales es más que nada a modo de excepción. A diferencia del sistema acusatorio, que en los últimos tiempos, una de las causales más utilizadas es la número 3, que es la causal de puro derecho.
en donde en alguna de los tres cargos de infracción que establece la norma, que es violación directa, perdón, aplicación indebida o errada interpretación, se da. La mayor parte de los casos están dándose a través de esa causal. No quiere decir que no haya presentaciones de las dos primeras causales de casación del sistema acusatorio, que les puedo decir de manera concreta que la que más se utiliza es la violación al debido proceso. Ahora bien, en muy raras casaciones, excepto una de drogas, dos de drogas creo, presentadas por la Fiscalía de Drogas, se logró casar la sentencia, se logró acreditar el error judicial que estribaba, en este caso muy particular, en el tema de la congruencia. Entonces, he visto que generalmente es uno de los principios que más se ataca a través de la causal de violación al debido proceso. Hemos visto en muchas ocasiones recursos con causales recurrentes de anulación, con concurrencia de causales de casación, que incluyen el debido proceso, lo mencionan, sin embargo no lo logran acreditar. Porque, como les decía, no es un tema argumentativo, no es decir que se violó el debido proceso, sino acreditar que se violó el debido proceso. Podría hablarles de un caso concreto para que la explicación sea más clara, un caso que vimos en la oficina, que era de la Fiscalía de Drogas, y porque es un caso ya cerrado, de ahí definitivamente lograron casar la sentencia. Es uno de los primeros casos del sistema acusatorio y es interesante. Es un caso en donde a grandes rasgos puedo decir que se había encontrado una persona con posesión de drogas en flagrancia y la discusión estribaba en que la posesión era simple y agravada, en la posesión simple y agravada. La fiscalía siempre solicitó que la posesión era agravada, era 37 sobres de marihuana o de cocaína, ya no recuerdo bien el tipo de droga sinceramente, pero eran 37 sobre eso, lo recuerdo pues con claridad, y el tribunal al final determinó, creo que fue uno de los primeros 5 juicios que hubo, determinó la absolución de la persona, indicando que el Ministerio Público, no, en base al principio dispositivo, que era parte del sistema acusatorio, como no había acreditado que la posición era agravada, la persona salía pues libre, lo cual definitivamente hace una serie de argumentaciones en torno a su decisión, que no voy a entrar aquí a cuestionar o no, porque igual eso ya la Corte lo revoca. Sin embargo, era interesante porque la droga estaba. La discusión podía ser más o podía ser menos la cantidad de drogas, pero existía. Entonces la persona salió libre. ¿Y qué hacemos con la droga? No sé, son cosas que uno se preguntaba. El fiscal presentó en su momento pues la casación por el violación al debido proceso en cuanto al principio de congruencia, que él había solicitado, que él había acreditado toda la información y que el tribunal pues consideró que 37 sobres era muy poco para ser considerado una posesión agravada. A pesar de que la Corte también ya ha desarrollado el tema de la división de los implementos que pueda tener la persona, que a pesar que la cantidad no sea muy alta de droga, la disposición que tiene también puede ser considerada agravada. Pero sin entrar en esos detalles, recordamos que al momento que se da el debate, hacemos pues por la Procuraduría la opinión, hicimos un desarrollo jurídico para analizar sistema interamericano porque les decía, o sea, no había ningún caso previo de la Corte en donde se analizara ese tema de la congruencia. No lo había. Fue el mismo año que el sistema acusatorio entró en Panamá, 2016 o 2017, no recuerdo si fue a principios de 2017. Es decir, estábamos recientes, a pesar de que desde el año 2011 ya habían casaciones, eran muy pocas. El nivel de recursos de casación del sistema acusatorio se elevó a medida que el sistema acusatorio pues, estuvo ya en todo el país, 2016, digamos que como a mediados de 2017 que empezó poco a poco a haber cada vez más casos. Y en ese caso muy particular de uno de los primeros juicios, si la discusión estribaba en la cantidad, si era posesión simple o si era posesión agravada, y ese derecho de defensa, ¿qué tiene que ver lo que tutela la congruencia? Es que es respaldar el derecho a la defensa que tiene. Que la fiscalía al momento de investigar y sobre todo de acusar,
no se exceda en cuanto a los hechos que ha manifestado y que la persona tenga derecho a defenderse de los mismos. Es como cambiarle las reglas del juego. Entonces, mirando derecho comparado, sistema interamericano, qué pronunciamientos había sobre la congruencia, y les puedo recomendar que es sumamente amplio. También el derecho español a nivel de derecho comparado ha hecho un estudio interesante sobre los delitos homogéneos y heterogéneos. Y a pesar de que España no tiene la posesión simple, tiene muchas modalidades de delitos relacionados con drogas, establece en la jurisprudencia del Tribunal Supremo justamente una muy interesante que decía que no se viola el principio de congruencia, aun cuando en ese momento, pues ya entiendo que los tribunales recalifican, que a pesar de que no se haya recalificado, si la defensa o la persona imputada ha tenido la posibilidad de defenderse hacia lo más, puede el tribunal sancionar a lo menos. ¿Qué quiero decir con esto? Si la fiscalía estaba acusando por posesión agravada, pero el tribunal consideró que era simple, no se transgrede el principio de congruencia, porque es que la pena es mucho menor en posesión simple que en posesión agravada. No puede vulnerarse la congruencia de forma general porque la defensa no se está vulnerando. No se le cree, no hay un hecho nuevo, no ha cambiado el nomen juris, es posesión de drogas. Lo que discutimos es la cantidad. Y era, como les decía, sumamente interesante ese fallo y le dio favor al fiscal, porque efectivamente, como es responsabilidad, si la fiscalía hizo una investigación, aquí hay droga, usted me discuta el nombre del delito. Hay un delito. El que aplica el derecho es el juez, los jueces. El rol del fiscal investigar, acusar, la defensa, defenderse, el juez, verificar las teorías del caso y ver y aplicar el derecho. Y no le estaba cambiando los hechos, no le estaba cambiando las circunstancias, no había nada novedoso y efectivamente la Corte estuvo de acuerdo y casó. Entonces, les cuento eso porque es un caso interesante ante la dificultad de ser los primeros casos en una causal nueva, porque las causales del inquisitivo no se podían utilizar aquí. Aquí estamos hablando de violación al debido proceso, no teníamos eso, y realmente la causal primera y segunda de la casación acusatoria respalda o propugna todo lo que tiene que ver con uno de los principios elementales del sistema penal acusatorio, que es la constitucionalización del proceso, justamente. Incluir ese respeto de las garantías constitucionales convencionales aplicadas a el proceso penal de forma directa. ¿Cuál es otra fórmula en la cual el litigante puede establecer, por ejemplo, alguna de esas violaciones de cualquiera de las garantías judiciales? No es nada más el derecho a la defensa, puede ser en la práctica de una prueba que se dé en sede de juicio oral, puede ser en el desarrollo de un acto de investigación, porque si verificamos lo que dice la norma puede ser en la sentencia o en su pronunciamiento o en el desarrollo del proceso. Puede verificarse si, por ejemplo, está practicando un contrainterrogatorio y no se cumple con la técnica del mismo, con lo establecido en el Código Procesal Penal. Usted debe objetarlo, pero si el tribunal no aplicó debidamente la técnica, puede ensayar una violación al debido proceso. Es una figura, es una prueba, tiene el método y la fórmula en la cual puede practicarse. Si hay un tema, también puede ser la práctica de un allanamiento. Una de las garantías fundamentales es el derecho a la intimidad. Si no se está cumpliendo con eso, puede verificar también, tanto en el numeral 1 como en el numeral 2, la posibilidad de establecer alguna de esas causales por el recurso de casación. ¿Por qué les digo todos estos ejemplos más bien? Para que vean de una manera práctica que no es un recurso lejano como muchas personas tienden a considerar en estos casos el recurso de casación. Muchas veces se inclinan por el de anulación. Yo debo decirle con el mayor de los respetos que estamos ante la posibilidad en algún momento, cuando usted tenga una sentencia, la revise y verifique estratégicamente, porque yo sinceramente no puedo decir más nada que
el litigante debe ser estratégico. Como les decía en un inicio, el recurso no es lo que va a salvar el proceso. El recurso se puede presentar en cualquier caso siempre que cumpla con los requisitos formales. Sin embargo, para que tenga éxito es más allá de conocer una técnica. Usted puede ser el mejor casacionista del mundo, que si esa sentencia no tiene errores judiciales y errores judiciales trascendentes, que ese es otro tema, o el tema más específico para estos casos, usted lo más probable es que no tenga éxito. ¿Por qué digo errores judiciales trascendentes? Porque no es la mera existencia de un error judicial, sino que el mismo incida en el fallo, en la respuesta. Si fuera una anulación, que sea una prueba importante, trascendental, que hacer ella sola o analizada en su conjunto hagan variar el sentido del fallo. Los recursos ni de anulación ni de casación es un catálogo de argumentaciones para establecer nuestras disconformidades, que las tenemos todos, no importa en qué ala de la justicia nos desempeñemos. Hoy estamos en un lado, mañana podemos estar en otro. Al final de cuentas, seguimos siendo todos abogados, y si ejercemos en derecho penal es porque en términos generales nos debe gustar. Entonces, más allá de cuál sea el lado en el cual usted se encuentre, usted siempre tiene que analizar estrategias, qué tan necesario sea presentar un recurso y si es necesario, cuál es el que le conviene según los errores judiciales que pueda tener ascendencia. Si no tiene, también entiendo que en muchas ocasiones, pues la parte querellante o la parte defensora puede tener algún tipo de exigencia de presentación de recursos porque su representación legal así lo advierte, como dar ese último intento. O hay personas que en muchas ocasiones intentan, ¿cómo decirlo?, en esa intención de reivindicar el proceso, en esa lucha, porque al final, siendo abogados todos, siempre tenemos ese ímpetu, por términos generales, o la mayor parte de nosotros, ese ímpetu a veces de ganar. Pero también debemos entender que podemos hacer el último intento, sí, pero debemos ser objetivos y claros y a veces entender, y no apasionarnos, ¿no? Entender que efectivamente hay opciones, hay posibilidades que algo cambie, que le casen la sentencia, pero a veces sabemos que esa condición pues es muy difícil, presenta dificultades, es casi un milagro también, pero eso no quiere decir que se haga el intento. Eso ya es una cuestión de cada quien, de cada persona, de su caso particular. Yo lo que sí les puedo recomendar, objetivamente hablando, es que sean estratégicos, verifiquen qué les conviene más. Y para eso hay que estudiar cada uno de los recursos. Estudiense los fallos del Tribunal de Apelaciones, las personas que tengan respuestas de sus casos, converse con las personas que tengan más experiencia en la materia antes de tomar una decisión. Ahora bien, a veces puede que tengan un caso un poco encima y tengan que tomar rápido una decisión, eso también se entiende. Sin embargo, si hay el tiempo, si hay la disponibilidad de seguir pues aprendiendo la técnica de cada uno, porque a pesar de que la anulación, el código no le establece una fase formal de admisibilidad, no le establece unos requisitos realmente formales, señores, tiene causales. Que un recurso tenga causales tiene que ver con el principio de taxatividad y eso lo hace técnico. Que el tribunal no le pueda negar una anulación, por ejemplo, a usted como litigante porque no desarrolló adecuadamente el motivo, no lo proyectó, es cierto. Si usted no indicó cuáles fueron las disposiciones de derecho que se desconocieron, las disposiciones legales infringidas, ni las citó, ni las explicó, y en la audiencia tampoco dijo nada, es cierto, no se lo puede negar, pero usted no va a poder proyectar el error. Porque si usted no establece, en primer lugar, cuál fue la causal de manera clara y que esa causal tenga un fundamento, una base, y el fundamento y la base es el motivo o cargo de ilegalidad, como también le llaman. Puede llamarle como quiera, es el fundamento de la causal. El motivo es eso, es explicar por qué yo considero, si estoy hablando de anulación, que el tribunal no analizó una prueba conforme a las reglas de la sana crítica.
y tampoco es un tema de decir, violó las reglas de la sana crítica. ¿Qué es regla de la sana crítica? ¿Cómo la violó? Porque yo digo que la violó, no, yo tengo que explicarlo. Y si hay una violación, definitivamente el tribunal tuvo que haber desconocido una norma del Código Procesal Penal, si es un tema probatorio, porque hay una regla. ¿Cómo yo sé que hay una regla? Porque el Código Judicial, y también lo hace el Procesal Penal, dice cómo se valoran las pruebas. El 380 dice la apreciación de la prueba. Entonces, esa es la regla de valoración o una de las reglas de valoración que establece el Código Procesal Penal. Entonces, si yo no le explico eso al tribunal, difícilmente pueda acceder a esa anulación. Y otra cosa, no es aplicar la anulación, y de verdad que se lo digo con la mayor de las recomendaciones al respecto, no es hacer 10 motivos el mejor recurso. Usted puede hacer uno, que con uno puede tener éxito si en realidad ese motivo fundamenta el error judicial que usted está estableciendo a través de su recurso. No necesita más, no necesita 5, no necesita 4, no necesita hablar 4 veces de una prueba si está hablando de anulación. No, no es necesario. Si usted en un solo motivo de manera concreta estableció el error judicial, salvo que ubique varios errores judiciales, puede establecer varios motivos. Ahora bien, puede presentar un recurso con varias causales, aunque en términos generales resulta un poco difícil que se pueda dar en cualquiera de los dos sistemas que una sentencia tenga tanta cantidad de errores. Va a haber un error principal, evidentemente, que tenga que ver con ese principio de trascendencia, que es otro de los principios que regula a la casación. Y cuando le hago alusión a las violaciones directas e indirectas, cuando menciono los principios, todo eso es doctrina de la casación, en donde el que tenga interés puede realmente estudiarlo y para mí, si quiere entender de una forma más lógica la casación de cualquier sistema, porque usted puede tener su caso todavía inquisitivo vivo y de repente está una sentencia y usted quiere ir a casación, quiere ir hasta lo último, usted puede verificar efectivamente, es necesario ver los tipos de violaciones que tiene la ley, que solamente son dos, los fines que tiene la casación, los principios que regulan la casación, verificar jurisprudencia, y siento que desde esa manera puede partir para entender más allá o con la obvia revisión de lo que tenga el código, porque nuestro código procesal penal, con todo respeto y honestidad le digo, se quedó un poco corto en el recurso, por eso la Corte debe y lo ha estado haciendo, a medida que los recursos se vayan presentando en esas admisibilidades, ir desarrollando o interpretando judicialmente esos vacíos que puede tener la, las disposiciones adjetivas. ¿Por qué les menciono también de manera sucinta los vacíos? Porque, por ejemplo, en el sistema anterior establecía la forma en la cual se realizaba la audiencia, con tiempo o término para alguna de las alegaciones, la cantidad de veces que lo hacían, la participación de todas las partes. Era un poco más específico, era un poco más claro, era un recurso un poco más parecido, más formalista. Entiendo que estamos en un sistema distinto, en un sistema en donde debe haber menos formalismo, eso es totalmente claro. Sin embargo, la creación de disposiciones en donde se establezca el procedimiento no les resta o no le agrega una formalidad a el trámite. Establecer de forma clara qué tiempo tienen las partes, quiénes son las partes que van a participar, porque para si alguno que está aquí tiene conocimientos del tema, en un momento que la Procuraduría, a través de un pronunciamiento de la Corte, fue excluida en las primeras casaciones del traslado porque se interpretó en su momento que no era parte, como era un proceso de partes, entonces no debía participar porque, como les dije en un inicio, nuestra opinión, al ser una opinión objetiva, no debo estar ni una parte ni otra, solamente pues revisión del recurso conforme a las normas y la interpretación judicial. Entonces nos excluyeron a pesar de que de manera clara el Código Procesal Penal establece el traslado a la Procuraduría de la Nación, que son por 15 días dentro del término común. Algunos interpretaron que esa
ese traslado era relativo a la casación de unificación de la jurisprudencia. Eso es otro tema. Nuestro Código Procesal Penal regula la casación por unificación de jurisprudencia en búsqueda de la doctrina probable, en donde cuando exista alguna confusión sobre la aplicación del derecho en base al numeral 3 o la causal contenida en el numeral 3 para el recurso de casación, se puede presentar los 3 fallos para que la Corte unifique. Ahora bien, no hemos visto, sinceramente, que eso haya en la actualidad sido presentado por las partes. Y si se presentó, pues no se nos ha corrido traslado. Puedo equivocarme, pero siento que en todo este tiempo nos hubiésemos percatado de una casación de esa naturaleza, porque también tratamos muchas veces de revisar los fallos, corren traslado al señor procurador de los mismos y tratábamos de revisar yo particularmente, más que nada, los casos que haya llevado yo, pero ahí estamos viendo entonces cuáles son los conocimientos de la Corte, así que sí, sí es importante revisarlo y que yo haya visto algún caso presentado de eso, ninguno. Ahora bien, le puedo traer a ustedes una experiencia de derecho comparado en Colombia. Tuve la oportunidad hace un corto tiempo de hacer un diplomado de casación penal. Aquí no lo he visto, espero que se pueda hacer para participar porque la verdad que es importante, es necesario, es un tema que hay que trabajar y tratar y que ir en ese camino de desarrollo judicial es muy importante. Y en ese diplomado que realmente tomé para tener pues ese conocimiento comparativo, para mí sinceramente fue muy interesante. Si a alguien le gusta, lo recomiendo, se lo recomiendo a una amiga que creo que todavía lo está tomando. Y ahora en pandemia, como es virtual, pues los precios están mejor también. Debo decir eso, ¿no? Entonces, ¿por qué les traigo a colación esa situación? Vemos el derecho que ha ido desarrollándose en Colombia sobre este tema y me llamaba mucho la atención que hablaban del recurso de unificación de jurisprudencia y que sí han hecho o han presentado una buena cantidad. Recuerdo a varios de los profesores mencionándolo con temas específicos para tal o cual delito y la Corte falló tal cosa y tal cosa. Y bueno, solamente me quedaba pues escuchando la capacitación sobre eso porque sé que nuestro sistema lo tiene, pero no lo he visto. Insisto, si alguien lo ha visto, pues yo no he sido y he estado un poco detrás y sería interesante porque en muchas ocasiones tenemos dudas sobre la aplicación de las normas, estamos ante un sistema en donde nuestro código pretende cada día más, bueno, no es nuestro código, los codificadores, los legisladores cada día quieren incluir más tipos penales. Yo, a pesar de trabajar en un órgano de persecución del delito por misión constitucional y legal, debo decir que el derecho penal hay algo que uno de los principios se llama mínima intervención. O sea, nosotros debemos entrar, sí, pero para los casos más graves, los que requieran esa acción del Estado. Lo digo de manera objetiva. Ahora bien, que investigue cada compañero fiscal, no puedo hablar de eso. No, es parte de mi competencia. Solamente puedo hacer un análisis sobre el tema y ese es mi planteamiento. Entonces, cada día hay más y más delitos y más penas que quieren ir incluyendo. Y también conozco muy bien ese tema porque en el trabajo hacemos también, o participamos, quiero decir, en el proceso de formación de leyes como tenga que ver con materia penal o procesal penal. Entonces, en la experiencia que he podido tener en la asamblea, eh, cada vez es la inclusión, todo pareciera, o en algunas mesas de trabajo interinstitucionales, yo particularmente siento que todo lo quieren inclinar hacia el derecho penal como si debemos entrar a resolver todo, pero es que nosotros no debemos entrar como jurisdicción a ver todo, sino lo que sea necesario ver. Entonces cada vez hay más presión, puede ser de organismos internacionales, no lo voy a mencionar aquí, ustedes sabrán más que yo, organismos internacionales, la sociedad, la gente quiere cárcel, 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 y aquí todos sabemos que no es la única de las penas que se pueden aplicar y no es que siempre debemos ir a que todo sea sancionado a través del derecho penal. Perdón que me vaya con esas consideraciones, pero me parecen importantes y son relativas al tema, porque esa cantidad de tipos penales en donde entonces tenemos que ir a los principios y si ver si se aplica la subsidiariedad o
Bueno, puede ser un concurso ideal, un concurso real. Todas esas discusiones sumamente jurídicas, pero son sumamente interesantes también, usted debe verlas entonces a través de un recurso de casación. Y si tiene la posibilidad de encontrar fallos contradictorios y quiere ensayar, de verdad que me gustaría, pero bueno, nosotros particularmente estamos en una institución del Estado y nuestra función pues es debidamente delimitada, disculpen, pero sería interesante ensayar. Creo que como profesional puedo decir que lo más interesante es tratar de conocer las figuras, en este caso estamos hablando de casación, tratar de analizarlas lo mejor posible y la mejor forma de conocerlas, sinceramente, es trabajándolas. Y sin el miedo al error nuestro en la técnica, no al error judicial, porque el error judicial usted lo puede ubicar, pero de repente no aplica la técnica adecuada o si la aplica, pues el tribunal, la corte al final no coincide con su planteamiento y simple y llanamente, pues no, pero si de verdad quieren aprenderlo, hay que trabajarlo, hay que intentarlo, hay que hacerlo de la manera más objetiva posible, con estrategia, como les decía, pero tratando de verificar todos los conceptos generales que creo que en esta casi hora que hemos conversado, hemos mencionado. Justamente el desarrollo específico este, de la jurisprudencia, de la doctrina y si pueden también del derecho comparado. O sea, en realidad todo lo que sirva para poder ir cada día trabajando mejor sus casos, porque como les mencionaba cuando les hacía mención al ejemplo del caso del principio de congruencia, en donde a través de la violación al debido proceso se presentó ese recurso, yo sinceramente quedé un poco preocupada porque decía, busqué la jurisprudencia y no encontraba nada, no había nada que nos hablara de un caso similar. Había una jurisprudencia de un caso de Coclé que hablaba de la congruencia, pero desde otra perspectiva. Entonces, ese ensayo que hizo el fiscal, que afortunadamente pues le fue bien, quizás en otros casos no ha sido así, pero debe intentarse. Obviamente por la gravedad de los delitos de droga, es uno de los delitos que mayormente se pueden observar en casación. No es el único, obvio, pero es el tipo penal o el bien jurídico tutelado que más tiene confluencia dentro de los recursos. De hecho, por ejemplo, desde mi experiencia profesional, yo no había visto drogas nunca antes, cuando estuve ni a nivel circuital ni a nivel de personería. Vi diferentes tipos penales, pero droga no. Pensé que nunca iba a ver porque realmente no me gustaba mucho. Pero bueno, he tenido la posibilidad no de investigarlo propiamente, pero sí de entenderlo, de analizarlo desde otra óptica. Me parece interesante, he aprendido un poco, debo decir, porque al principio pues no sabía absolutamente nada, pero en ese tipo penal es entendible que por la gravedad de los casos sea uno de los que más se vea en casación y también entonces de repente observar la beligerancia que tienen los fiscales en términos generales para tratar de que hasta el final su caso pues pueda tener éxito, que es la intención. Al final de cuentas, cuando una persona presenta el recurso, pero como les he indicado, es que tiene que estar radicado en el error judicial. Y en ese caso, así como otros, tuvo éxito. Sin embargo, si tienen el interés de aprenderlo, si realmente están observando errores judiciales, hagan el intento de presentarlo, de estudiarlo y de analizarlo. Desde la óptica de las causales, a modo de conclusión, yo les podría decir que cada una, no hay una mejor que otra, son situaciones que usted pueda analizar según lo que haya planteado el tribunal, según lo que se haya desarrollado en el proceso de forma particular. Decirle muchas veces que una es mejor que otra, primero lo que hay que hacer es identificar en qué usted considera que el tribunal se equivocó al momento de tomar de tomar esa decisión de absolución o de condena. Si fue absolución, en base a qué, o si fue una condena, por qué considera que
esa condena tiene un error judicial, o sea, fue producida a través de un error judicial, que es el punto medular. Y no es encontrar en la sentencia, encontrar en ese fallo cualquier detalle que usted utilice o crea que le pueda servir para que en un momento dado la corte lo pueda observar y diga, bueno, la persona tiene la razón. No es que se equivocó en las cifras, no son detalles, es esta situación concreta. Vuelvo a colación el caso del principio de congruencia. La Fiscalía en su momento indica se violó el debido proceso en base a la aplicación del principio de congruencia porque se consideró que como la Fiscalía no había probado que la posesión era agravada, no había cumplido con su principio dispositivo y la droga que se encontró, pues el tribunal no dijo nada y la absolvió. Y la Corte consideró que efectivamente el tribunal reemplazó, en este caso particular, la sentencia e impuso, o revocó la sentencia e impuso condena por la cantidad de años que no recuerdo honestamente, dentro de, el tipo penal de posesión agravada de drogas. Ahora bien, pueden preguntar, o si le surge la duda, cuál es la resolución al momento de establecer la Corte su fallo. Tiene dos opciones: puede dictar una sentencia de reemplazo, si es el numeral 3, o puede decidir en las otras dos causales lo que en derecho corresponda. Y quizás puede ser reenviarlo al tribunal o reenviarlo a uno similar. Ustedes dirán, pero ¿qué es lo que derecho corresponda? Todo tendrá que ver justamente con la causal que se haya presentado, en el caso de la 1 o de la 2, la violación al debido proceso, o la infracción de las garantías convencionales o constitucionales, que es la establecida en el numeral 1. Depende de la circunstancia que esté estableciendo, depende del error que se pudo haber dado en el desarrollo del procedimiento, haría plausible la, la decisión de la Corte en esa medida, cómo poder subsanar ese error, que es lo que está buscando al final de cuentas el Tribunal de Casación. Como ideas finales, yo les puedo indicar, al tener un proceso que se rige bajo la constitucionalización del mismo, el codificador consideró oportuno incluir causales que tutelaran directamente esas garantías, las garantías judiciales que muchos conocen, establecidas por ejemplo en la Convención Americana de Derechos Humanos, es ley de la República, puede ser invocada allí, dependiendo de las circunstancias que usted considere particularmente, cualquiera de los principios que establezcan el debido proceso está en el artículo 32 de la Constitución, está desarrollado en nuestro Código Procesal Penal, y cada uno de los principios que lo compone, usted puede a través de esa causal proyectarlo y en última instancia cuando considere que el tribunal ha errado en cuanto a la selección normativa, a la interpretación que le dio la norma. De mis consideraciones generalizadas sobre el recurso es novedoso, es adecuado en cuanto a la ausencia de formalismos que da. Sin embargo, hay aspectos importantes que me parece a mí como profesional que debió establecer la norma. También hay aspectos importantes que además de establecerlo la norma, pueden ser interpretados por la Corte. Sin embargo, para que esa interpretación se pueda producir, tiene que ser instada. Debe ser interesante el ejercicio de la casación por unificación de la jurisprudencia. Debemos procurarlo como país, porque está allí, la norma lo regula, es importante, tiene su modo de ver, y sería sumamente interesante analizar desde el derecho comparado cómo se pueden dar esas circunstancias a nuestro sistema. Al final de cuentas, estimados espectadores, nosotros debemos procurar hacer un sistema judicial en materia penal sólido, en donde haya o se procure la unificación del criterio, porque eso provee certidumbre al litigante, y cuando me refiero al litigante puede ser en cualquiera de las alas del derecho en la cual se desempeñe en un momento dado, en la persecución del delito, en la defensa, como querellante,
en cualquiera de las partes que usted requiera participar, debe procurarse esa certidumbre. Eso al final de cuentas nos ayuda a todos. Y aunque se vea lejano, el recurso de casación justamente es la procura efectiva de, de ese tipo de circunstancias. Es un recurso que no me canso de decirlo, sumamente interesante. Ya veo que tengo la hora, verificando el vivo y tratando de cumplir con lo que me dijo Grupo Guía. Veo algunos mensajes, los agradezco, de verdad, no puedo leer aquí en vivo, pero les agradezco la participación, que me hayan escuchado. Espero de verdad haber cumplido con sus expectativas, pero tener la oportunidad de conversar más del tema, pueden ser más específicos, y me gustaría a futuro, como lo he podido hacer, quizás en vivo, pero bueno, estamos en una condición un poco difícil pues a nivel mundial, y que me parece importante, y me va a pasar solamente unos segundos, amigos del Grupo Guía, para decir que este tipo de foro, para felicitarlos, porque debido a la amistad con Chan siempre he visto su actividad jurídica, y eso es admirable, que haya pues grupos que se dediquen a procurar o a promover las disertaciones. Pueden ser lo más sencillas, desde el trabajo de los funcionarios judiciales, o de los litigantes, que tengan la disponibilidad de tomar su tiempo y compartir sus experiencias. Yo creo que no importa en qué área nos desempeñemos en un momento dado, al final, insisto, todos somos abogados, y compartir lo poco o mucho que sepas nunca te quita ese, al contrario, siempre ese repaso para tratar de estar preparado y poder dar una buena presentación es importante. Te ayuda, te da conocimiento, te retroalimenta, y siempre es bueno, ¿no? Así que de manera pues óptima, sencilla, yo espero realmente que les haya gustado. A grosso modo, pues gracias a las personas que comentan aquí, qué bueno que les haya gustado, me reconforta muchísimo. Reitero el agradecimiento a Grupo Guía, las felicitaciones por tan buenos, siempre, por tan buenas iniciativas que necesitamos los abogados, ¿no? Estar siempre en constante conocimiento, en foro y en discusión. Que tengan la mejor de las noches, y muchas gracias por la oportunidad.